el tema que tiene que ver con la seguridad, este plan del Ministerio del Interior para reducir la cantidad de homicidios, pero también algunas otras opiniones que causaron polémica en estas últimas horas, no solo por lo que se dice, sino por quién lo dice, porque habló el subsecretario del Ministerio del Interior durante 10 años, subsecretario del Frente Amplio, Jorge Vázquez, que también fue ministro en alguna oportunidad, y esto decía. Retirado de la actividad en el ministerio, Jorge Vázquez aclara que no conoce los objetivos del gobierno y por lo tanto no puede evaluar su gestión. Sin embargo, duda que las cifras de denuncias que se publican reflejen la realidad de los delitos que se cometen. Yo no veo que se esté estimulando la denuncia. Es más, yo hablo con la gente y la gente me dice, no, la verdad que he tenido dificultades para denunciar, he ido a la comisaría y no me han atendido. Bueno, la gente se queja, pero otra gente debe no quejarse, como todo. Pero entonces hay que suponer que la cifra del delito negro es mayor ahora. Lo que yo tengo que decir es que no sé qué cifra negra hay, pero que habría que averiguarla. Y no veo que haya una preocupación por averiguar la cifra negra de la no denuncia. Sobre la propuesta del Ministerio del Interior de que exreclusos rehabilitados sean intermediarios para desestimular actividades delictivas, Vázquez reconoció que en otros países funcionó, pero advirtió que Uruguay tiene características específicas. Se ha transformado hoy en día en un tema peligroso porque los delincuentes que se den cuenta que hay un soplón, a los soplones los matan. Lo van a mandar a matar. Y si alguien en la cárcel se empieza a portar bien, alguien puede considerar que es un soplón en potencia. Lo van a matar. Entonces están poniendo en riesgo una cantidad de personas que de repente quieren rehabilitarse y ahora van a tener miedo de rehabilitarse porque van a pensar que son soplones y van a tener consecuencias de que los maten o los lastimen o los hieran. Entonces me parece que hay anuncios que no se deben de hacer con la liviandad como que se hicieron. Yo lo digo con mucho respeto. Y son varias las aristas del debate que plantean estas declaraciones de Jorge Vázquez. Por un lado el tema de las denuncias y por el otro el de este plan del que con el paso de las horas vamos sabiendo un poquito más. Creo que a las 4 de la tarde, si mal no estoy informada, se va a reunir el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, porque, bueno, sin duda que parece que tiene que ver con esa cartera, con la cartera de Desarrollo Social, y tampoco Lema conocía al detalle la información que tiene que ver con este plan. Sobre esto que decía respecto a que no va a funcionar porque de algún modo incluso va a desestimular a que la gente se rehabilite porque, bueno, van a tener miedo de ser identificados como un soplón. ¿Se está entendiendo de qué va este plan? ¿Es lo mismo que propone el gobierno a lo que se refiere Jorge Vázquez en estas declaraciones? ¿Qué piensan ustedes, Pablo? Pero este señor no puede hablar de seguridad. Así nomás. Así bueno, nomás. Ya nos vamos. ¿De qué estamos hablando? Levantamos el pero vamos a entender. Producción, levantamos el tema. Pero claro, ni siquiera tendríamos que estar ni cuestionando los dichos de este señor. Que en materia de seguridad tuvo una campaña desastrosa durante los 10 años que estuvo en el Ministerio del Interior, con dichos de características extraordinariamente espantosas, cuando decía que si no tiene nada que ver no va a ser producto de la delincuencia. Este señor tuvo una crecida en los delitos de rapiña, inclusive en los últimos 5 años, cuando iban a bajarlo un 50%, aumentó un 35%. Ha tenido números rojos en materia de seguridad constantemente. Ha sido un fracaso total y rotundo. Y lo dicen los propios números, no lo digo yo. Entonces, que este señor opine sobre materia de seguridad de lo que fuere, puede opinar de cualquier otra cosa, no lo dudo, la verdad, capaz que sí. Pero en materia de seguridad, sinceramente, no da ni siquiera para cuestionar lo que dice. Rafa, ¿puede opinar? Usted se reía. Bueno, no digo más nada. No, yo creo en realidad que... Hasta las 4 y 5 tenemos programa. No, yo creo que, a ver, el tema, yo lo que rescato, porque, bueno, fue un poco más amplio los dichos que tuvo, es el tema de qué podemos ver como seguridad o en qué nos sentimos más seguros, ¿no? Hay números que bueno, que dato mata relato, ¿no? La famosa frase. Hay números que se pueden percibir. Lo que él hablaba en cuanto a esos números es que se hacen distintas... Sí, ahora vamos con el tema de las denuncias. Claro, se toman distintas medidas. Y a lo que voy, volviendo un poco a esto... Lo importante, o sea, lo que queríamos organizar un poquito es el tema de el plan, ¿no? Y después vamos con el tema de las denuncias, porque sin duda que son polémicas. A esto voy, entonces, en sentirme seguro.
Y por eso quería hacer el análisis. Bien. Me parece que lo que tú decías al principio, ¿no? ¿Qué me siento seguro? ¿Cómo me siento? Y bueno, tiene que ver mucho, no solamente con la parte de represión del delito, sino en esto, y el MIDES tendrá una parte muy importante para desarrollar, que es la creación de un ambiente, ¿no? Para que las personas que que incurrieron en delito y salieron, tengan la posibilidad, una vez que si funcionó esa reforma que nos proponemos como Estado, ¿no? Cuando ponemos a alguien preso, porque no es solamente un castigo, ahí hay un intento de reforma. Porque eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Estamos reformando realmente o solamente estamos castigando? Eso es lo primero. Y después, la seguridad va de la mano de posibilidades, me parece, ¿no? Cuando alguien no tiene posibilidades es que recurre, porque yo no creo, sí, si bien ahora se habla de que hay grupos que ya están tan sumergidos en la violencia, que es una elección, pero muchas veces es una medida desesperada el delito. Entonces, si hay otras posibilidades para poder encarar, yo creo que vamos a vivir en un lugar mucho más seguro. Y creo que por ahí va la visión. Después, en todo el tema de los delitos, las tasas y demás, creo que eso no hay que ser tan simplista ni transmitir eso para los demás, porque, bueno, creo que ahí estamos siendo nuevamente hemipléjicos en la forma de encarar, de encarar esta observación. ¿A qué le llamas simplista? Porque vos decís, no puede hablar, los números que tiene. ¿Vos crees que la política un ministro de Economía, un ministro de Economía, pero un ministro del Interior. ¿Vos crees que fue buena la política de seguridad de esta gente? 10 años, no es más, pero él fue un actor, no fue el único. Pero no era el portero del ministerio, él. No, obvio que no. Ah, bueno, está mandado dentro del ministerio. Pero hay muchas medidas que están mucho mejor. hermano del presidente. Hay muchos números que están mucho mejor. Tú sabes bien hoy que, por ejemplo, un tiro en la cara se toma como lesiones graves y no como un intento de homicidio. No, pero eso es una forma de diferenciar una cosa y la otra. Es un tema de la fiscalía. No, bueno, es un tema de cómo estamos procesando también la denuncia. Bueno, pero es un tema de la fiscalía. Pero, a ver, que alguien asegure que la gestión de seguridad en los últimos 10 años de este país, mientras este señor estuvo en el Ministerio del Interior, ¿era buena? Con el ministro Bonomi, decís vos. No, el señor que estamos hablando. Bonomi no. Estamos hablando de este señor que fue el que hizo las declaraciones. Bonomi es una discusión aparte. Ahí tendríamos que estar hasta el viernes hablando. Sí, pero de este señor. La verdad, entonces cuando uno opina de algo, cuando estuvo 10 años al frente de determinado organismo y fue nefasto, yo sinceramente no da ni para cuestionar. Es una apreciación tuya, de repente. No es mía, son los números, ¿qué va a ser mía? Se mejoró en equipamiento, se mejoró en infraestructura. Pero no hagan más versos, que andaban con autos chinos todos podridos que había que empujarlos. No hagan ese verso, porque yo los veo en los autos, porque yo vivo de esto. ¿Por qué me decís no hagan? Yo no vengo a representar ningún. Yo estoy hablando por mí. Pero es una. No, pero vos me estás delegando a mí como que no hagan. Yo estoy hablando soy Guillermo Raffo, me hago cargo de lo que yo digo y no vengo a articular por nadie. Bueno, no hagan, no hagas. No hagas. Bueno, perdón, lo dije en plural. No hagas eso. Porque si no vamos a entender como que yo acá vengo a hablar en representación de algo. Yo vengo a hablar con lo que yo creo. Me parece que ahí hay un tema que es el que para mí la sensación en temas que vos podés decir es otra. Para mí la seguridad no va solamente por la cantidad de gente que vos tengas detenido. La represión, sino hay algo que pasa que es los homicidios han aumentado claramente, las modalidades está menor que en el 2019 igual, las modalidades de acción, de acción de los grupos que utilizan la violencia como método han crecido. No es la primera vez que descuartizan a alguien, descuartizaron hace 20 años, hace 10. El ABC en materia de seguridad es que los delitos van mutando y cambiando. El tema es tratar de contenerlos y si se pueden bajar, bajarlos. Eso es una máxima dentro de materia de seguridad. ¿Y han cambiado para peor o no? Los delitos cambian para peor siempre y tienen más organización. La máxima es tratar de mantenerlos o bajarlos. Durante los 10 años que este señor estuvo al frente del ministerio, no, pero y de registrarlos también, porque si no se registran hay una tasa, ¿no? Ahora por lo menos se mantienen. Algunos bajan, pero por lo menos se mantienen. Bien, Pepe. Falta un montón. Yo creo que, bueno, me resulta difícil hablar del plan por el hecho de que si yo digo que es un buen plan, me van a decir, pero si no lo conoces. Y si digo que es un mal plan, me van a decir, pero si no lo conoces. Porque en realidad ese es el tema. Gracias, la comunicación hasta el momento ha sido... ¿Te representa? No, claro, o sea, ya hay gente manifestándose en contra y no se sabe ni de qué trata. El tema es que acá no es cualquier persona quien se manifiesta en contra, ¿no? Es alguien que conoce, más te guste o más o menos, estuvo 10 años en el Ministerio del Interior. Está bien, entonces llama la atención quién dice qué. Está bien, pero me parece que hay detalles que todavía no se conocen como para que uno explícitamente opine sobre si es un buen o mal plan, de los dos lados, ¿no? Exacto. Por otra parte, yo tengo claro que la gestión en materia de seguridad ciudadana del Frente Amplio fue mala, pero no lo digo yo, los analistas políticos cuando hablan de la derrota del Frente Amplio en las anteriores elecciones,
entienden que uno de los temas que los llevó a esa derrota tiene que ver con la gestión en materia de seguridad. Por varias razones, porque no fue buena, porque no captó lo que se venía, que era la llegada del narcomenudeo, con el impacto en territorio, por ejemplo, habiendo sido advertido en más de una oportunidad, y también porque, si bien el cambio de nombre, si no me voy a referir a una persona fallecida, porque la verdad que sería muy ruin de mi parte, pues no se puede defender, pero el cambio de nombres por parte inclusive de los presidentes, tanto Mujica como Vázquez, podría haberle dado, no sé, un aire distinto, un tiempo o cierta tregua para encarar otro tipo de proyectos en materia de seguridad. Eso no ocurrió, se mantuvo durante 10 años al mismo ministro, se mantuvo durante 10 años al mismo subsecretario. Tampoco conozco gobiernos de cualquier color que hayan hecho todo mal o que hayan hecho todo bien. Y siempre hay matices. Queda claro que el tema de la seguridad no es un tema sencillo. Y cuando Vázquez dice, este no es un tema estrictamente de la policía, tiene razón en lo que dice. Claro que es un tema multidisciplinario, por supuesto que sí, pero debió ser encarado de esa manera también en su momento. Y eso creo que es una falla importante. Entonces aquello de, ya vendrá quien bueno me hará, con respecto a que yo me fui, me criticaron, pero ahora viene alguien que se da cuenta que no es tan sencillo. Bueno, eso ocurre siempre. Y el otro tema es que no entiendo y tampoco sé de otro método para medir los delitos que no sea a través de las denuncias. No existe otra forma. ¿Cómo medimos los delitos? ¿Por percepción? ¿Hay menos? ¿Hay más? Se miden por las denuncias. Creo que si hay un subregistro, como señala Vázquez, también pudo haberlo, o debió haberlo, o capaz que existió en la administración anterior. Entonces, si es válido ese subregistro hoy, también hay que tener una mirada a lo ocurrido con anterioridad. Sí, ya nos vamos a ir sobre ese punto que yo creo que admite por lo menos varias miradas. En general, Fernanda, mucha gente plantea que, lo que plantea Pablo, ¿no? Choca un poco que sea Jorge Vázquez quien dice esto no va a funcionar o quien de algún modo cuestiona a este Ministerio del Interior. A mí lo que me pasó con esta entrevista, hoy la escuché toda la entrevista y en un... Sí, porque aquí tenemos también una entrevista más larga, ¿no? Que da en Radio Sarandí Vázquez, donde ahonda muchísimo. Esta era un fragmento de una nota que hizo Telemundo. Y sin embargo, él comienza en el planteo de una manera que justamente señala, ¿no? Que la seguridad es un tema muy complejo, que no es un tema de un gobierno puntual, que hay que mirar a largo plazo, que tiene una multicausalidad, que no es responsabilidad del ministerio. A lo largo de la entrevista se termina desdiciendo en cada una de sus afirmaciones iniciales en esto de quizá querer responsabilizar al gobierno en algunas cuestiones puntuales y hablando, ¿no? Esto de percepciones. Yo percibo y yendo más a cuestiones subjetivas y no tanto objetivas de lo que tiene que ver al delito. Yo creo que Uruguay tiene un problema grave, además de lo que ya sabemos, que es la reiteración permanente de la mezcla de todo lo que tiene que ver el delito, de las causas del delito, de los tipos del delito, de los tipos de combate al delito, de quienes tienen... Siempre se mezcla todo y se pone todo el mundo en pie de igualdad y se habla de todo tipo de delitos de la misma manera y se busca un combate a distintos tipos de delitos de la misma manera y eso naturalmente va a fracasar. Pepe decía... Yo tampoco tengo elementos para decir si esta nueva propuesta, que todavía no se ha concretado, es buena o mala no. Ahora, yo soy de las afines, y la verdad me llama poderosamente la atención de ciertos actores que de pique dijeron que iba a ser una mala experiencia. Yo creo que el punitivismo, la represión del delito, que ha sido una política sostenida y profundizada en los últimos años, digo, esto no es cuestión de partidos políticos, creo que en cierta forma es necesaria, pero creo que en muchas cosas ha fracasado. Y creo que buscar medidas alternativas que complementen a lo que tiene que ver con la represión del delito es una cuestión positiva. Yo no conozco el plan, pero me parece a priori que puede ser una buena señal. Y ojo, Vázquez mencionaba algo, él reconocía el éxito que ha tenido esta política, por ejemplo, en Chicago y en otros países en otros países no, en Chicago y además en otros países de Latinoamérica y matizaba una cuestión que yo estoy de acuerdo, pero no doy por bueno que sea así el plan. Obviamente hay experiencias que se han vivido en otros países que está muy bien que prestemos atención a la hora de trasladarlas, naturalmente que hay que trasladarlas a la uruguaya, no podemos trasladar políticas públicas tal cual están y plasmarlas en nuestro país y pensar que necesariamente de esa manera van a ser exitosas. Pero yo celebro un camino alternativo que contemple a la persona
ex privada de libertad, que contemple a su rehabilitación y que la contemple como una persona que puede colaborar en este sentido. Yo creo que cuando él también manifiesta cuestiones como si tiene buena conducta, no quiero replicar las palabras exactas porque no me acuerdo cómo era, pero la idea más o menos, si no me corrigen, era... más bien desestimularía a que alguien se rehabilite porque podía ser visto como un soplón o algo así. Dicen, cuando ¿no? además... creo que no va por ahí, hay un gran trabajo de... Sí, no es un infiltrado, por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Y además que hasta ahora entonces todas las personas no se rehabilitaban porque si tenían conductas positivas eran soplones, digo... Es que no funciona de esa forma. Por tampoco. eso, no funciona de esa forma y creo que se empañó todo lo que empezó diciendo en su entrevista. Bueno, yo creo que por eso entonces, ahí el primer error es del ministro que no tiene claro el plan y lo comunica de una manera... mala, por decirlo de la mejor manera, muy mal, le explicó en la televisión pública casi así, ¿no? O sea, eso fue lo que explicó, por lo menos dio a entender. Estaría bueno, entonces, ahí la comunicación, trabajarla de otra manera. Eso me parece fundamental. Después, desde diciembre, Sanjurjo, desde el Ministerio del Interior, tuvo una política de que se va a crear como un plan nacional acordado y los actores, hubo reuniones con los actores políticos para presentar propuestas que sean para mejorar, ¿no? Y lograr acuerdos de todos los partidos. Hay una mesa de trabajo que tiene como objetivo terminar en mayo, junio de 2023 con un documento. El único que presentó un documento hasta ahora fue el Frente Amplio. Yo pude leer esos dos documentos, tuve acceso al que presentó el Frente Amplio, el que presentó Sanjurjo. Partido Independiente dice que bueno, que todavía no hay ningún documento presentado porque en realidad no se pueden evaluar bien. Lo que yo veo, sí, es que el Ministerio del Interior ya no tiene un rumbo clarísimo y por lo tanto debe salir a tratar de conciliar con los demás actores algo que le llame. Lo que también recuerdo son campañas de... No, porque yo no soy, me parece que está mal, yo no digo, ay no, qué mal, que no estoy comparando eso, me da tristeza cuando aumenta el 22% de los homicidios, porque se está muriendo gente que tendría que estar en otra situación para el país. Pero lo que sí es una realidad es que los delitos en cierto modo han aumentado y eso es algo que tenemos que trabajarlo. ¿Se trabaja únicamente, como decías tú, desde lo represivo? No, pero todos los planes que había de reinserciones y de trabajo por fuera eran vistos como cuevas de surdaje, porque así eran, ¿no? Mal y visto, así eran cuevas de surdaje, entonces se recortaron un montón de presupuestos, entonces gubernamentalmente el Estado tampoco dio una señal clara de rehabilitación, sino en reprimir. Vamos a reprimir un poco más de lo que rehabilitamos porque se ve que esto es un circo. Sin embargo, acá parece que se delinque y se sale y fuera divertido reinsertarse con todo lo que tiene, con la problemática incluso de que algunos que lograron reinsertarse luego son dejados de lado, por tener antecedentes. Entonces creo que lo social me parece importante en esto, sin entrar en cosas políticas partidarias, me parece importante esta reunión del Mides. El Mides tiene 400 millones asignados de presupuesto para recuperar de las drogas, ¿no? Eso fue un problema que tuvieron Radío, que se quejó de la Junta Nacional de Drogas, de esa asignación que se le hizo al Mides. Entonces sería bueno que el Mides pueda generar programas para eso. Y otra vez lo mismo, ¿no? Bueno. Acá en Uruguay cada vez que hablamos de droga parece que la única droga es el cannabis y la droga peor es el alcohol, la cocaína, los residuos de pasta base de la cocaína, las pastillas ansiolíticas que se toman indiscriminadamente y que generan muchísimo daño. Entonces después tenemos a la Junta Nacional de Drogas haciendo campañas con carteles gigantes en la ruta nacional diciendo, ¿sabías que si fumás marihuana te puede hacer mal? Y es como uno le diga, ¿sabías que si tomás ansiolíticos que no te prescribió el médico también te puede hacer mal? Y no vi nunca un cartel de esos. Entonces digo, tratemos también desde la política pública asumir realmente los problemas y no tratar de desviar, como dice, porque yo eso lo veo como humo de cannabis quizás, pero es humo. Igual yo quiero hacer mención a una cosa que tú dijiste en el tema de... Pará, Pablo, en el tema de las políticas y lo que se está haciendo con la rehabilitación en cárceles, hay una fuerte apuesta al plan Dignidad. Yo creo que falta un montón, naturalmente que falta un montón, lo he dicho 800 veces, yo creo que es una de las grandes reformas que tendría que estar arriba de la mesa. Ahora, hay una señal también muy importante que, es más, Saavedra, quien antes era su director, el hecho de pasar a la INALI al Ministerio, al Mides, creo que ha sido una buena señal en el sentido
el trabajo enfocado. Era algo que estaba pidiendo hace muchos años Saavedra, director del Frente Amplio, y que se celebra en el sentido que se están orientando las políticas de rehabilitación. Por eso no estoy de acuerdo en decir que este gobierno que vino a recortar, yo creo que hay un enfoque importante, hay una apuesta y un entendimiento a decir el trabajo en cárceles y después de las cárceles es muy importante y tiene que ver con la seguridad ciudadana. Claro que tiene que ver con la seguridad ciudadana. En ese sentido se está trabajando y creo que en ese sentido es esta propuesta que desconozco, vamos a ver, ojalá esté acorde a esto que se está planteando y que sea una afirmación más del rumbo que hay que tomar, que hace tiempo está postergado. Pablo, Rafa dice que es humo este plan y que en realidad esta apuesta de los partidos políticos de ahora al Ministerio del Interior no marca que no hay un rumbo. No el plan, sino el análisis quizás a veces simplista de las cosas, de eso es humo. El plan no lo conocemos, es como dijimos. Pudimos ver algunos documentos que se entregaron y otros partidos de la coalición no entregan, entonces... Está, bien. Humo es el relato de la oposición, que es, acabo de escucharlo, es tal cual. Recorte el presupuesto, recorte en las áreas. Un disparate, una cosa, pero está, no vamos a discutir de números, porque vos decís 10, te dicen uno es lo mismo, está. Entonces hay que ir a ver un poco pero es más fácil dejar ese vínculo ahí y decir, cualquier cosa, los números, cualquiera. Y ahí queda la Bartola en el medio de la cancha, que cada uno la agarre para donde quiera. Hay que ir a las cárceles a ver cómo están ahora y hay que ir a las cárceles. Un desastre, yo he ido varias veces, la verdad que me da miedo. Antes también. Está viendo mal. No, cuando estaba al Frente Amplio también me daba miedo. Ahí fue cuando fui incluso. ¿Que hay un debe en materia de seguridad? Sí, claro que hay un debe. Nunca es suficiente. Pero cuando me dicen, no, que tenía mejores equipamientos... A ver, el Parlamento le votó todo el presupuesto habido y por haber para que mejoraran la seguridad. Un desastre. Los salarios también. Le votó para que mejoraran la educación. Un desastre. Entonces digo, no podemos hacer gárgaras con que tuvimos el mejor presupuesto. Sí, por supuesto, compraban zapatos chinos que andaban así, no podían ni caminar. A ver, ¿qué estamos hablando? Entonces digo, dilapidaron la plata de una forma extraordinaria. Se le escapaban los presos de cárcel central, aunque tuvieran cámara y no andaban. Una cosa fantástica todo, divino. Entonces digo, ¿qué estamos hablando? Acá los números son claros. El único problema que tiene el Ministerio hoy, que es su talón de Aquiles, son los homicidios. Esa es una realidad. Son los homicidios. Lo único que le llevo es que aumentaron un 22% con respecto al año anterior de la misma gestión, ¿no? Porque con la gestión del Frente Amplio, igual con los números desastrosos que tiene hoy el Ministerio del Interior con los homicidios, igual son más bajos, increíblemente. Tenemos que hacer una pausa, pero nos quedamos hablando de números luego, porque justamente ese punto es el que cuestionaba el ex subsecretario del Ministerio del Interior, que tiene que ver con las denuncias y qué es lo que pasa, cuando no se denuncia. Se puede medir, hay algunos datos que nos están llegando que son interesantes. Antes de la pausa, un consejo especial para ustedes, porque la línea en Utah no para de crecer.